Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Para todos los que están estudiando criminología, les voy a leer este libro, Clásicos de la Criminología, de Luis Rodríguez Manzanera. Es un libro que les va a ayudar mucho porque reúne textos de diferentes autores que dieron inicio a esta disciplina llamada criminología. Y vamos a leer, por ejemplo, a Maquiavelo, a Tomás Moro, a Hobbes o Rousseau, a Beccaria, a Bentham, Lombroso, Marx, Durkheim, etc. Así que para todos los estudiantes y los que quieran aprender un poquito más de la criminología, estas lecturas son muy importantes, interesantes y apasionantes. Y bueno, hoy vamos a empezar con el prólogo y vamos a leer a Maquiavelo también. Espero que les guste. Este libro es una antología de la obra de los autores que podrían considerarse clásicos en la formación y desarrollo de la ciencia conocida actualmente como criminología. El motivo para elaborarla fue doble, ya que por un lado es necesario el conocimiento de las obras de los clásicos y por otro a veces no es tan fácil conseguir estas obras. Siempre hemos considerado que toda persona que intente adentrarse en una ciencia, y es el caso de la criminología, debe enterarse ante todo de las fuentes de las cuales ha surgido el conocimiento y el desarrollo de las ideas que le van dando forma hasta el momento presente. La conveniencia de acudir a los originales es clara, pues evitamos las interpretaciones y deformaciones de las citas de segunda mano, de tercera y cuarta, lo que va convirtiéndose en un vicio. Efectivamente, cuando los autores son conocidos a través de citas o referencias, tenemos una idea parcial de su obra y en ocasiones deformada por tomarse frases fuera de contexto y que pudieran ser ambiguas. Ahora bien, no es fácil el acceso a las fuentes originales. En ocasiones se trata de obras antiguas y agotadas, que solamente se conseguirían en librerías especializadas y se han convertido en obras de coleccionistas notablemente caras. Muchas de estas ideas fueron publicadas en revistas de no muy amplia circulación o dentro de la documentación de un congreso o reunión científica, lo que aunado a la pobreza y desorganización de muchas de nuestras bibliotecas, hace casi inaccesibles al estudiante tan importantes escritos. Por otra parte, algunas de las obras que podríamos considerar clásicas no han sido traducidas, o es difícil conseguir la traducción al español, aunque la traducción implica ya el riesgo de la interpretación del traductor. Esta antología, como todas las de su género, corre el peligro de incluir autores que algunos conocedores no considerarán de gran importancia en el pensamiento criminológico y de omitir a otros cuya contribución pudo haber sido extraordinaria. En cualquier caso, contribuye a acercar al lector con los grandes maestros de la criminología. El criterio seguido por la selección de autores consistió en elegir a aquellos tratadistas o intelectuales cuyas ideas han tenido influencia definitiva en el pensamiento criminológico. El concepto clásico lo utilizamos en sentido de aquello que logra perdurar, de lo que sería indispensable dentro de un contexto cultural. En mucho, el concepto clásico implica trascendencia, supone cierto paso del tiempo. Por esta razón, tratamos de evitar introducir trabajos actuales que podrían representar solo una moda, pues creemos que en el sentido clásico solo lo da el tiempo. Únicamente la distancia temporal nos puede decir cuándo algo se convirtió en un clásico. Siguiendo este criterio, no incluimos a ningún autor nacido en el siglo XX. Todos son del XIX para atrás, aunque alguna de las obras pudo haberse publicado en los albores del siglo XX. Aún dentro de cada autor no es fácil escoger el capítulo, artículo o parte de la obra que podría ser suficientemente representativo de su pensamiento. Por esto, en ocasiones tuvimos que elegir 2 o 3 fragmentos de lugares diferentes. La estructura de la obra es la siguiente: los textos elegidos han sido colocados en orden cronológico. Antes de cada pasaje hemos redactado una breve mención del autor y su obra, para una mejor comprensión de la misma. Desde luego, no se hace una apreciación crítica, ya que no es el papel ni la función de este estudio el hacerlo. Para ello hacemos referencia a nuestro libro Criminología. Este trabajo está dirigido no únicamente a los estudiosos de la criminología, sino también a los estudiantes de la misma como un complemento indispensable dentro del curso, principalmente tratándose de alumnos de posgrado que no pueden quedarse en el simple libro de texto. Finalmente, deseo que este esfuerzo se interprete como un homenaje a aquellos maestros que tuvimos el honor de conocer personalmente, los que nos ayudaron a entender la criminología, como Benigno Di Tulio, Franco Ferracuti, Javier Piña y Palacios, Alfonso Quirós Cuarón
y Carlos Severín Bercele. Luis Rodríguez Manzanera. Nicolás Maquiavelo, 1469-1527, nació en Florencia en 1469, murió en la misma ciudad en 1527, fue secretario de la República Florentina, cumpliendo diversas misiones diplomáticas. Al caer la República bajo el dominio de los Médicis, fue apresado y torturado como presunto conspirador. Por su habilidad y conocimientos en la política, fue llamado a colaborar por los mismos Médicis, realizando múltiples labores desde historiador hasta estratega militar. La caída de los Médicis y la restauración de la República fueron demasiado para Maquiavelo, que murió aislado y empobrecido. Creador de una verdadera doctrina política, su nombre ha quedado asociado a la astucia, la perfidia, la hipocresía, a separar por completo la moral de la política y a no reparar en los medios para lograr y mantener el poder. De su obra cumbre El Príncipe, 1513, reproducimos un capítulo en que puede observarse la utilización del delito y la pena al servicio del poder. El Príncipe, capítulo 17, de la clemencia y de la severidad, y si vale más ser amado que temido. Descendiendo a las otras prendas de que he hecho mención, digo que todo príncipe ha de desear que se le repute por clemente y no por cruel. Advertiré, sin embargo, que debe temer en todo instante hacer mal uso de su clemencia. César Borgia pasaba por cruel, y su crueldad, no obstante, reparó los males de la Romaña, extinguió sus divisiones, restableció allí la paz, y consiguió que el país le fuese fiel. Si profundizamos bien su conducta, veremos que fue mucho más elemento que lo fue el pueblo florentino cuando permitió la ruina de Pistoia, para evitar la reputación de crueldad en orden a las familias Piaciantici y Cancirelli, que tenían a la ciudad dividida en dos partidos y enteramente asolada con sus contiendas, y es que al príncipe no le conviene dejarse llevar por el temor de la infamia inherente a la crueldad. Si necesita de ella para conservar unidos a sus gobernadores e impedirles faltar a la fe que le deban, porque con poquísimos ejemplos de severidad será mucho más clemente que los que por excesiva toleran la producción de desórdenes acompañados de robos y de crímenes, dado que estos horrores ofenden a todos los ciudadanos, mientras que los castigos que dimanan del jefe de nación no ofenden más que a un particular. Por lo demás, a un príncipe nuevo le es dificilísimo evitar la fama de cruel. A causa de que los estados nuevos están llenos de peligros, Virgilio disculpa la humanidad del reinado de Dido, observando que su estado era un estado naciente, puesto que hace decir aquella soberana, res dura et regni novitus me talia cojunt, moliri et late fines custode tueri. Un príncipe no debe, sin embargo, creer de ligero en el mal de que se le avisa, sino que debe siempre obrar con gravedad suma y sin él mismo atemorizarse. Su obligación es proceder moderadamente, con prudencia y aun con humanidad, sin que mucha confianza le haga impróvido y mucha desconfianza le convierta en un hombre insufrible. Y aquí se presenta la cuestión de saber si vale más ser temido que amado. Respondo que convendría ser una u otra cosa juntamente, pero que dada la dificultad de este juego simultáneo y la necesidad de carecer de uno o de otro de ambos beneficios, el partido más seguro es ser temido antes que amado. Hablando in genere, puede decirse que los hombres son ingratos, volubles, disimulados, huidores de peligros y ansiosos de ganancias. Mientras les hacemos bien y necesitan de nosotros, nos ofrecen sangre, caudal, vida e hijos, pero se rebelan cuando ya no les somos útiles. El príncipe que ha confiado en ellos se ha destituido de todos los apoyos preparatorios y decae, pues las amistades que se adquieren no con la nobleza y la grandeza del alma, sino con el dinero, no son de provecho alguno en los tiempos difíciles y penosos. Por mucho que se les haya merecido, los hombres se atreven más a ofender al que se hace amar que al que se hace temer, porque el afecto no se retiene por el mero vínculo de la gratitud, que, en atención a la perversidad ingénita de nuestra condición, toda ocasión de interés personal llega a romper, al paso que el miedo a la autoridad política se mantiene siempre con el miedo al castigo inmediato, que no abandona nunca a los hombres. No obstante, el príncipe que se hace temer, sin al propio tiempo hacerse amar, debe evitar que lo aborrezcan, ya que cabe inspirar un temor saludable y exento de odio, cosa que logrará con solo abstenerse de poner mano
en la hacienda de sus soldados y de sus súbditos, así como de despojarlos de sus mujeres o de atacar al honor de éstas. Si le es indispensable derramar la sangre de alguien, no debe determinarse a ello sin suficiente justificación y patente delito, pero en tal caso ha de procurar ante todo no incautarse de los bienes de la víctima, porque los hombres olvidan más pronto la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Si sus inclinaciones le llevasen a raptar la propiedad del prójimo, le sobrarán ocasiones para ello, pues el que comienza viviendo de rapiñas encontrará siempre pretextos para apoderarse de lo que no es suyo, al paso que las ocasiones de derramar la sangre de sus gobernados son más raras y le faltan más a menudo. Cuando el príncipe esté con sus tropas y tenga que gobernar a miles de soldados, no debe procurarle adquirir fama de cruel, ya que sin esta fama no logrará conservar un ejército unido ni dispuesto para cosa alguna. Entre las acciones más admirables de Aníbal, resalta la que, mandando un ejército integrado por hombres de los países más diversos y que iba a pelear en tierra extraña, su conducta fue tal que en el seno de aquel ejército, tanto en la favorable como en la adversa fortuna, no hubo la menor disensión entre los soldados, ni la más leve iniciativa de sublevación contra su jefe. Ello no pudo provenir sino de su despiadada inhumanidad, que junta a las demás dotes suyas, que eran muchas y excelentes, le hizo respetable por el terror para sus hombres de armas, y sin su crueldad no hubieran bastado las demás partes de su persona para obtener tal efecto. Poco reflexivos se muestran los escritores que, a la vez que admiran sus proezas, vituperan la causa principal que las produjo. Para convencerse de que las demás virtudes suyas le hubieran resultado insuficientes, en última instancia, basta recordar el ejemplo de Escipión, hombre extraordinario si los hubo, no solo en su tiempo, mas también en cuantas épocas sobresalientes conmemora la historia. En España sus ejércitos se sublevaron contra él únicamente a causa de su mucha clemencia, que dejaban a sus guerreros más libertad que la disciplina militar podía permitir. De tan extremada demencia lo reconvino en pleno senado Fabio, acusándolo de corruptor de la milicia romana y alegando que, destruidos los locrios por un lugarteniente de Escipión, éste no los había vengado ni castigado siquiera la insolencia de dicho lugarteniente. Todo esto derivaba de su natural blando y flexible, que él llevó hasta el punto de que, al disculparse de ello en senado, dijo que muchos hombres sabían mejor no cometer faltas que corregir las de los demás. Si con semejante temperamento hubiera conservado el mundo, habría alterado a la larga su reputación y su nombrandía. Pero como laboró después bajo la fiscalización del Senado, desapareció de su carácter cualidad tan perniciosa, y aun la memoria que de ella se hacía fue causa de que se convirtiese en gloria suya, de donde infiero que, amando los hombres a su voluntad y temiendo a la del príncipe, debe el último, si es cuerdo, fundarse en lo que depende de él, no en lo que depende de los otros, y únicamente de evitar que se le aborrezca, como llevo dicho. Espero que les guste y les sirvan todas estas lecturas que vamos a leer de este libro, Los clásicos de la criminología, de Luis Rodríguez Manzanera. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video.